Quality Engines. Elestimulo.com presenta. Hola amigos, bienvenidos a una nueva emisión de Análisis Venezolano. Quien les habla, Omar Lugo, su anfitrión. Junto con nuestros invitados abordaremos los grandes temas económicos, políticos y sociales de la Venezuela contemporánea. Temas de interés para los venezolanos de dentro y fuera del país. En esta ocasión le damos la bienvenida al economista Asdrúbal Oliveros, uno de los más respetados del país, conferencista. Él es socio director de la firma Ecoanalítica. A su vez, una de las más destacadas, suele hacer foros con proyecciones sobre la situación económica del país. Son eventos muy concurridos y además muy seguidos. Muchas gracias por la visita. No, a ti, Omar, por la invitación. Gracias. Es un gusto tenerte por acá. Vamos a intentar explicarle a la gente cuál es la situación de Venezuela, más allá de lo que ya más o menos se sabe. Tenemos la inflación más alta del mundo, una recesión que este año, según los pronósticos, supone una caída de 7 puntos del Producto Interno Bruto. O sea, de la suma de riqueza del país, la cantidad de riqueza que genera la economía, habrá un retroceso de 7 puntos. El año pasado fue de 4 aproximadamente, algo así. Es como si un carro, en vez de avanzar, va en retroceso, mientras que crecen las necesidades de la gente. ¿Cuáles son las previsiones de ustedes más actualizadas para el resto del año? Bueno, muchas gracias por la invitación. Efectivamente, yo creo que 2015 es probablemente uno de los años más complejos que le toca vivir a Venezuela en la historia contemporánea. Creo que la caída que vamos a tener en la actividad económica no la habíamos visto desde el 2003, cuando Venezuela sufrió los embates del paro petrolero, de toda la dinámica que impactó la economía y que, digamos, duró un periodo corto de tiempo, porque recordemos que en 2004 empezó un ciclo de alza en los precios petroleros sin precedentes en nuestra historia, que permitió superar esa situación de dificultad. Lamentablemente, y dadas las previsiones que se tienen hasta ahora con respecto al tema petróleo, nos espera nuevamente un alza de esa magnitud que permite entonces poder pensar que Venezuela pueda superar en forma rápida esta situación de recesión estructural o de profunda caída en su actividad económica que vamos a tener. En términos de números, tú lo acabas de decir, la previsión de caída 7%, nosotros la estamos manejando más o menos en ese orden, que es grave porque ya la economía cayó 4% el año pasado, es decir, estás cayendo 7% sobre una economía que ya había retrocedido 4%. Son 2 años consecutivos de una caída muy fuerte que, digamos, está absorbiendo la economía, principalmente el sector no petrolero. Adicionalmente a ello, tienes una aceleración inflacionaria muy agresiva. La inflación, pues ya después de esa baja que tuvo en el año 2012, en torno al 20%, se ha prácticamente más que triplicado al cierre del año pasado, y este año nuestra previsión apunta a una inflación en torno al 150%. Es decir, que tienes un problema grave en términos de precio, una caída muy fuerte en la actividad económica, y a esos dos factores tienes que agregarle pues elementos importantes de escasez, de desabastecimientos, de acceso al mercado de los dólares, de restricción, digamos, de la operatividad del sector privado que está en Venezuela y que pues pinta un panorama bien difícil para el país. Ahora, esa tasa de inflación de 150% obviamente es un promedio. ¿Cuáles sectores están por encima de esa tasa de inflación? Porque el tema con las alzas de precios, como dice el dicho, cada quien sabe dónde le cae la gotera y no golpea por igual a todos los estratos sociales. Bueno, podemos hablar un poco de los resultados del año pasado para que se tenga un poco la percepción de eso. El año pasado la inflación global cerró en 68%, pero la inflación en alimentos y bebidas no alcohólicas, que hay que señalar
que ese es el componente que más pega en los estratos más bajos. Obviamente las familias más pobres destinan una mayor proporción de su renta mensual a la compra de alimentos, de artículos de primera necesidad que cualquier otra familia, y por lo tanto una inflación en este rubro tiene un impacto muy fuerte en las familias más vulnerables. El año pasado la inflación en alimentos fue de casi 102%, es decir, mientras la inflación cerró en 68, la de alimentos superó ya los 2 dígitos, está en 102%. Eso te dice entonces, cuando hablamos de este 150%, esa tendencia se mantiene. Muy probablemente la inflación de alimentos supere con creces, y de hecho es así, es lo que nosotros estamos previendo, el estimado del 150%, con lo cual el impacto en los sectores más vulnerables es mucho más grave, y por eso estudios, digamos, muy bien documentados de universidades nacionales hablan ya de un alza importante en los índices de pobreza, y creo que un factor que tiene que ver en ese indicador o en esa alza es este elemento de la escalada inflacionaria que destruye los salarios. Estamos hablando de una caída de los salarios que es superior al 20%, y que nosotros no veíamos unos niveles de caída de los salarios reales en Venezuela de esa magnitud, pues justamente desde el año 2003. Esa cifra viene de restarle a los aumentos salariales la tasa de inflación. Sí, tú lo que haces es, bueno, calculas un poco el crecimiento nominal de los salarios de la economía y como dices tú, le restas o le ajustas, digamos, más técnicamente, ajustas ese salario por la variación de la inflación y te da entonces en términos reales. Si esa variación es superior a 0, es decir, si el salario creció más que la inflación, es lo que todo el mundo desearía, porque entonces tú tienes recuperación de poder adquisitivo, puedes entonces consumir más bienes, puedes incluso destinar parte de tu renta al ahorro, pero si por el contrario esa variación es menor o en términos negativos, lo que te está indicando es que el salario creció menos que la inflación, por lo tanto tú tienes que hacer un reacomodo en tus, digamos, hábitos de consumo. Tienes que dejar de consumir cosas, tienes que consumir menos cantidad de ciertos productos, tienes que cambiar la calidad o la periodicidad con que accedes a ciertos bienes y servicios, es decir, trastocas un poco la dinámica del consumidor, del ciudadano que habita en Venezuela. Y también eso explica, Omar, sí, relacionándolo un poco con otros temas, no solamente los impactos que tiene en términos de pobreza, que lo hemos hablado, si lo reflejamos también en la clase media, eso explica en parte por qué la agresiva migración de venezolanos en estos últimos años, para los Estados Unidos, para Panamá, para Colombia, para Perú, Ecuador, en una dinámica que no es propia un poco de lo que es la vida cultural en Venezuela. Venezuela más bien siempre fue un país receptor. Y aquí ha cambiado esta panorámica, y uno de los factores tiene que ver con este tema, es decir, unos salarios que se han contraído muy fuerte, se ha trastocado los niveles de movilidad social, sobre todo en los más jóvenes. La crisis, aunque pareciera otra cosa, está golpeando con mucha fuerza a las clases medias, clases profesionales, entonces que miran en el exterior pues una ventana de oportunidades para ellos y sus familias, y por eso se van. Vamos a volver sobre el punto de la inflación y ese impacto en los niveles de pobreza después de esta pausa. Conversamos con el economista Asdrúbal Oliveros. Él es socio director de la firma Ecoanalítica. Estamos trazando cuáles son los escenarios más importantes para la economía y la sociedad venezolana en estos meses. Esto es Análisis Venezolano. En breve regresamos con ustedes. Quality Engines Auto Sale. Si no tienes Social Security ni crédito, nosotros lo resolvemos. Ven con la licencia americana o de tu país y de aquí te vas manejando. Te aprobamos el financiamiento del vehículo que tanto te hace falta. En Quality Engines tenemos muchos modelos para escoger. Nos adaptamos a tu estilo. Nuestra dirección: 361 Northwest 36th Street, Miami. www.quality-engines.com. Quality Engines Auto Sales.
la nueva manera de hacer tus compras. Deja que todo llegue a tus manos. MyClick Supermarket, supermercado en línea. Elestimulo.com. Noticias que te mueven. Muy pronto, Tronic Solutions, vanguardia tecnológica al mayor y al detalle.